Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a este su espacio, Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Justamente hablando de estas dietas de moda, pues justo tenemos que buscar la que se adapte mejor a estas condiciones, ¿no? Yo creo que una de las dietas más comunes, o tal vez la que todo mundo entiende por dieta, ¿no? Es una dieta hipocalórica, ¿no? Es decir, una dieta en la cual restringimos la cantidad de calorías que se ingiere, que finalmente ya sabemos que la base del aumento de peso pues es esta ingesta calórica mayor a la que necesitamos día a día, ¿no? Para cumplir nuestras funciones orgánicas. Entonces, ¿qué beneficios podría tener este tipo de dieta en el ovario poliquístico? Pues mira, es la dieta que más he estudiado y es precisamente porque es la que conocemos como dieta convencional o la más clásica que hay. Nosotros dar menos cantidad de calorías de las que requiere el paciente para que entonces parte de la energía que esté ocupando el cuerpo sea de la energía que tiene ya de reserva, en este caso de grasa. Específicamente para las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, lo que vamos a buscar es una dieta que sea baja en grasa, sobre todo en grasa saturada, ya lo platicábamos. Tendríamos que reducir el consumo, por ejemplo, de carnes rojas, de embutidos, de fritos, empanizados, capeados. Vamos a reducir el consumo de este tipo de alimentos y también vamos a reducir el consumo de carbohidratos de alto índice glucémico. De tal manera que aquí no restringiríamos ningún grupo de alimentos. Las pacientes comen carbohidratos, grasas y proteínas, pero en menor cantidad o en porciones un poco más pequeñas de las que su cuerpo requiere para mantenerse. A esto le llamamos la tasa metabólica basal. Nosotros nos vamos un poquito más abajo de esto para que entonces parte de la energía que requiere la paciente la ocupemos de la grasa que ya tenemos en el cuerpo y esto se convierta también en moléculas de energía para que podamos ir nosotros quemando la grasa o deshaciéndonos un poco de la grasa. Sabemos que tienen buen impacto a mediano y a largo plazo en reducir los niveles de andrógenos y de insulina en sangre. La desventaja principal es que la pérdida de peso suele ser paulatina y que muchas pacientes al ver avances que no son muy rápidos y ya lo platicamos, muchas de nuestras pacientes ya han hecho muchos planes previamente, suelen desesperarse. De tal manera que por eso platicamos de la necesidad de individualizar el caso, porque nos llega a pasar que el paciente ya está muy desesperado, que siente que está bajando muy lento, de tal manera que tenemos que empezar a buscar otro tipo de alternativas de planes de alimentación que tengan un muy buen impacto también en la salud del paciente, pero que también nos ayuden a mejorar el apego. Entonces, creo que la principal desventaja viene en este sentido, que tenemos que entender que una dieta hipocalórica no necesariamente vamos a bajar muy rápido, que es muy efectivo a mediano y a largo plazo, pero que tenemos que tener paciencia en ese sentido. Sobre todo, ya platicamos, hay un poco un círculo vicioso entre acumulación de grasa y elevación de glucosa y elevación de insulina. De tal manera que si nosotros no logramos controlar adecuadamente los niveles de glucosa e insulina, a pesar de que yo genere déficit kilocalórico, la probabilidad de que el paciente siga bajando muy lento es muy alta. De tal manera que sí tenemos que buscar la forma de controlar los niveles de glucosa e insulina, de mejorar el control hormonal, porque esto indirectamente sí puede también influir en que la paciente baje un poco más rápido de peso. Sí, yo creo que esto también lo vemos no solamente en pacientes con ovario poliquístico, creo que pasa mucho también en adultos, hombres y mujeres, por ejemplo, con síndrome metabólico, ¿no? En los cuales se meten a estas dietas hipocalóricas y tienen como cierto beneficio. Puede pasar que uno tengan cierto beneficio inicial y de pronto como que se estancan, como dices tú, ¿no? Este estancamiento en el cual ya no ven resultados, ¿no? Porque ya no ven que bajan de peso, porque ya no ven un beneficio adicional y entonces abandonan, ¿no? Y justo a veces son estos que caen en estas dietas múltiples
y también justamente la falta de resultados también a corto plazo, en algunos otros casos, que yo creo que es en la mayoría, ¿no? En el que, oye, ya tengo un mes yendo con la doctora y no he bajado nada, entonces empieza como esta sensación de, ¿sabes qué? Entonces esto no sirve, vamos a buscar otra opción, pero también pasa mucho que yo creo que lo vemos las tres, ¿no? Si la paciente no ve resultados en el corto plazo, pues muchas veces se siente desanimada y dice, no, ¿sabes qué? Déjame busco otra, ¿no? Y entonces tenemos estos pacientes que van saltando de dieta en dieta o de médico en médico, y entonces también eso nos, pues es un factor importante, ¿no? En la falla de tratamiento. Y pues sí, tal vez puede ser la más sencilla, ¿verdad? De las que están actualmente de moda, pero pues sí, con esta cierta desventaja que pudiera tener. Sí, claro. Aquí es súper importante que en una dieta hipocalórica, pues que miramos muy bien nuestras porciones va a ser determinante para que funcione. Entonces, no necesariamente que pesen todo el tiempo la comida, pero que sí estemos muy conscientes de que la porción va a hacer toda la diferencia. Me pasó una vez con una paciente que le había dejado media taza de arroz en la comida y que no bajaba y no bajaba y no bajaba, ya indagando un poco en el interrogatorio como para ver dónde estaba el tema, pues resulta que no estaba comiendo media taza de arroz, estaba comiendo 3, 4 tazas de arroz, pero que al final el paciente a veces cree que, ay, bueno, pues es que me dejó muy poquito y me sirvo un poco Un poquito más. más, claro. Exacto. Entonces, en una dieta hipocalórica va a ser fundamental, fundamental las porciones, que tengamos cuidado con las porciones y con la calidad de los alimentos. Ya lo platicamos, alimentos bajos en grasas saturadas, de bajo índice glucémico y que nos den un mejor aporte nutricional de manera organizada y de manera más estructurada. Oye, y otra de las dietas que creo que, digo, por lo menos a mí me pareció que dio como un boom, ¿no? O sea, fue como de pronto todo el mundo quería hacerla, todo el mundo la recomendaba, es la famosa dieta ketogénica o keto o cetogénica. Ya hicimos un capítulo hablando de ella, pero específicamente en síndrome de ovario poliquístico, igual, ¿qué ventajas, qué desventajas le ves tú? Individualizando a la paciente, ¿sí es algo que nos funciona? Es algo que nos funciona y también está estudiado y también está demostrado. De hecho, es una de las mejores alternativas que tenemos ahora para hacer un adecuado control de los niveles de grasa en la parte central del cuerpo. Tiene la ventaja de ser más rápida que la anterior. Ahí francamente lo que se utiliza como primer fuente de energía pues es la grasa, sobre todo la grasa que tenemos en la parte central del cuerpo. De tal manera que en cuanto al apego, vemos resultados mucho más rápidos. Tenemos también la ventaja de que el cuerpo se hace más sensible a cómo responde a la glucosa y a la insulina. ¿Por qué? Porque se ve obligado, como ya no tenemos consumo de carbohidratos o el consumo de carbohidratos es demasiado bajo, lo que nosotros ingerimos de carbohidratos y las reservas que están saliendo desde el músculo se tienen que usar de forma más eficiente. De tal manera que el cuerpo sí se ve obligado a tener que, esto que decimos de resistencia, tener que romperlo un poco para poder utilizarla de forma más adecuada. Que es importante que sepamos que no es una dieta que podamos usar en todos los casos ni para todos los pacientes. Sí tenemos que estar seguros de que el paciente tiene las condiciones bioquímicas y clínicas adecuadas para que nosotros podamos realizar este tipo de plan. En la mayoría de los casos podemos hacerlo, pero sin duda alguna vale la pena que estemos seguros de que la función renal es adecuada, de que el paciente sigue las indicaciones necesarias para que nosotros tengamos el adecuado control no solo de la dieta y del peso, sino de su salud de forma integral. Ya lo platicaba yo un poco. Hay algunas cosas que suceden cuando nosotros utilizamos grasa como principal fuente de energía. Es un tipo de dieta en la que el paciente pierde mucha agua, de tal manera que necesitamos tener muchísimo cuidado y muchísimo control de la ingesta de agua. Los pacientes que tienden a la hipotensión, por ejemplo, son pacientes que suelen batallar mucho en una dieta cetogénica, porque al bajar el volumen justo hacemos que baje también un poco más la presión arterial y pueden andar un poco mareados, con un poco de dolor de cabeza. Tenemos que tener cuidado en el tipo de actividad física que estén realizando mientras nosotros estamos haciendo este tipo de plan de alimentación y considerar que al final, cuando hablamos de una dieta cetogénica y reducimos tanto el consumo de carbohidratos, pues prácticamente estamos eliminando un grupo de alimentos, de tal manera que la suplementación aquí es sí o sí
fundamental. Si yo estoy quitando casi un grupo completo de alimentos, yo necesito dar ese aporte de micronutrientes que le estoy quitando al paciente para que yo pueda llevar a cabo este estado metabólico. Sí, aparte, esta alimentación siento que por lo menos muchos pacientes que la hacían o que la hacen se emocionan, ¿no? Porque ven el plato de carnitas y ven que les dejas comer ahí la hamburguesa, entonces ya son los más felices de la vida. Y sí, no, vean qué importante es, que no solo es de, pues sabes que come pura grasa y ahí está el tocino todo frito con la grasa, no, o sea, tiene una razón de ser, tiene un seguimiento, tiene un control y si bien es una muy buena alternativa para las pacientes de síndrome de ovario poliquístico, ir de la mano, ¿no? Porque tú lo decías muy bien, tiene efectos secundarios, pero quiere decir que algo por ahí no está bien equilibrado, o sea, no es, pues ni modo, si quieres bajar de peso y seguir la dieta keto, pues te vas a tener que llevar con el dolor de cabeza mientras la hagas, ¿no? O sea, algo por ahí anda medio raro, chéquense con el médico experto que se las esté poniendo. Yo siempre les digo a las pacientes que te he mandado, Leti, les digo, pero, o sea, cualquier cosa, estate en contacto, porque no se trata de que sufras, no se trata de que estés así como mal y pues ni modo, ¿no? Ahora te aguantas. No, claro, y es importante justo lo que comentas, ¿no? En este tipo de planes tenemos que cuidar mucho la calidad de los macronutrientes que está consumiendo el paciente. Entonces, así hagamos una dieta cetogénica tradicional, hasta una dieta cetogénica tecnológica, tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de macros que le estamos ofreciendo al paciente, porque sí, no es lo mismo que nosotros demos un alto consumo de grasas saturadas versus que nosotros demos un buen aporte de grasas. Y ya platicábamos, sí hay alimentos que tienen mucho mejor aporte de grasa. Y en estas dietas que solemos escalar más el consumo de grasas o que lo tenemos que limitar en algunas otras variaciones de dieta cetogénica, siempre vamos a dar el mejor aporte posible, tanto de grasas como de los carbohidratos poquitos que esté comiendo, como de las proteínas que esté consumiendo el paciente. Sí, fíjate que yo en mi caso lo que he visto más en la consulta, creo que el tipo de pacientes que más he visto con complicaciones secundarias a una dieta son específicamente las pacientes que hacen dieta keto sin vigilancia. Ya lo decía Ari hace ratito, es muy frecuente, ¿no? La que se mete a la app y entonces pues ya le dan ahí su dieta y entonces la sigue, o la que se sigue los tutoriales de YouTube, que come brownies keto y cheesecake keto y todo keto, pero pues resulta que son cosas malísimas para la salud. Les digo, a veces siempre es importante entender que si vamos a cambiar nuestro estilo de alimentación, pues debe ser para algo bueno, ¿no? No para modificarlo y a veces son este tipo de trampitas que nos puede dar este tipo de dietas como la dieta keto, en la que la paciente pues dice, ay, pues mira, encontré esta dieta en internet o esta receta y son brownies keto y cheesecake keto y no sé cuánto, pero resulta que a la larga, en mi caso he visto muchos casos de pacientes con alteraciones sobre todo del colesterol y triglicéridos tremendos de verdad, y justamente ya que rascamos un poquito en el interrogatorio, pues hablando con la paciente, pues sí, es que sí fui con la doctora y me puso la dieta, pero después la hice yo sola, ¿no? Así como Dios me dio a entender. O sí, ¿sabes qué? Que yo lo hice porque encontré un youtuber ahí que dice cómo hacer la dieta keto. Entonces, sí hay que tener precaución, ¿no? Creo que son estilos de alimentación que pueden ser súper benéficos, sobre todo en estos casos de ovario poliquístico, pero llevados de la mano siempre por un experto, definitivamente. Sí, claro, al final sí tenemos que tener muchísimo cuidado con el tipo de plan que elijamos y la forma en la que lo seguimos, porque efectivamente tenemos muchos casos de pacientes que llegan, que hicieron ya keto y llevan 6 meses haciendo keto, pero también traen un tema ya de hígado graso que no tenían antes de hacer el plan de alimentación. Entonces no se trata de componer una cosa descomponiendo otra. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso buscamos siempre individualizar los casos, por eso siempre vamos a buscar las mejores alternativas para nuestros pacientes, que sin duda alguna lleven a mejorar la calidad de vida, que creo que ese es el objetivo máximo de todos nosotros como médicos. Claro.
Y pues bueno, otra de las dietas que esta es todavía un poquito más de moda, creo yo, que la dieta keto, de hecho ya casi le va ganando en popularidad, creo yo, es el ayuno intermitente. Algunas pacientes ya están familiarizadas, algunas piensan que ayuno intermitente es como me comí una hamburguesa hoy y entonces ya no como nada hasta mañana. Platícanos un poquito bien de qué se trata esta nueva boom que salió del ayuno intermitente y si realmente tiene un beneficio en las pacientes con ovario poliquístico. Tiene un beneficio y eso es definitivo. ¿Por qué? Porque es de los planes de alimentación que más nos ayudan a corregir el estado proinflamatorio de los pacientes que tienen exceso de grasa visceral en la parte central del cuerpo o pacientes que tienen también resistencia a la insulina o esta tendencia a que haya alguna alteración metabólica o hormonal. Sabemos que sí lo corrige. ¿Por qué? Porque también empieza a obligar un poco al cuerpo a que tiene que utilizar de forma más eficiente la energía, el uso mejor de la insulina, el mejor uso de la glucosa y reducción de este estado proinflamatorio. Hay que entender que, bueno, podemos encontrar muchas aplicaciones y mucha información respecto al ayuno intermitente, y hay ayuno intermitente de 24 horas por 24 horas y de muchas horas por otras horas y de semanas por semanas, etcétera, etcétera, pero que al final el único que tiene realmente sustento clínico y que sabemos que sí tiene un impacto en que mejoran los niveles hormonales de las pacientes, en que mejora el estado proinflamatorio y que ayuda a que nosotros mejoremos el control de peso a través de la pérdida de grasa y suficiente y podemos garantizar suficientemente bien la protección de la masa muscular, es aquel que hacemos por 16 por 8. 16 horas de ayuno por una ventana de 8 horas de alimentación. ¿Qué sucede en estas 16 horas de ayuno? Nosotros dejamos de consumir alimentos sólidos. Durante las 16 horas de ayuno hay algunos líquidos que se pueden consumir, café mientras sea de grano, algunos tipos de té, agua, nada de edulcorantes durante los periodos de ayuno porque sabemos que incluso stevia, incluso Splenda, incluso este tipo de edulcorantes pueden o nos pueden sacar de ayuno, está también demostrado. Y durante la ventana de 8 horas de alimentación vamos a tratar de acomodar tiempos de comida. Muchas veces me preguntan, ¿tengo que comer 5 veces en esas 8 horas? ¿Tengo que comer 2 veces en esas 8 horas? Lo que necesitamos es tener un suficiente aporte de calorías, un suficiente aporte de macronutrientes para que el paciente se mantenga sano y que logremos el objetivo de que vayamos también bajando de peso y controlando los niveles metabólicos. ¿A qué me refiero? Que en esas horas podemos hacer 10 comidas si el paciente así lo desea o 2 comidas si el paciente así lo desea, porque aquí lo que nosotros estamos buscando es que tengamos un buen control del consumo en esas 8 horas. No se trata de en esas 8 horas, es exacto, lo que tú platicabas, me como una hamburguesa y entonces ya 16 horas de ayuno. No, en esas 8 horas tenemos que dar un súper buen aporte nutricional para el paciente, que él puede repartir en la manera que le parezca más cómoda. Así sean 5 comidas, así sean 2 comidas, así sean 3 comidas, siempre y cuando me ayuden y nos apoyemos respetando las porciones que dejemos asignadas. Sabemos que en el ayuno intermitente no podemos producir mucho déficit kilocalórico. Si nosotros nos bajamos muchísimo, existe la probabilidad de que el paciente empiece a utilizar proteína como principal fuente de energía, que empiece a tronar músculo, de tal manera que debemos ser muy cuidadosos. El ayuno intermitente no necesariamente tiene que ir acompañado de una dieta hipocalórica, que solemos hacerlo así, pero que no es tan baja como una dieta hipocalórica solita. Generalmente nos quedamos más pegaditos a las tasas metabólicas porque sabemos que no podemos arriesgar la masa muscular. Esa es una de las principales desventajas, que si el paciente está haciendo actividad física, preferimos que la haga en la ventana de 8 horas mientras está comiendo muy pegadito al momento en el que vamos a romper el ayuno, porque si lo hace muy entrado en el ayuno, existe gran probabilidad de perder masa muscular.
no es un plan que utilicemos precisamente para cuidar la masa muscular o para que aumente el paciente más bien la masa muscular. ¿Por qué? Porque justo al tener una restricción de tantas horas de falta de alimentación, el cuerpo empieza a utilizar también grasa como principal fuente de energía, cetonas tal cual. Pero si nosotros aumentamos muchísimo la carga metabólica del cuerpo, entonces sí vamos a empezar a tornar músculo. Esa sería una de las principales desventajas. Tener cuidado en que cuidemos suficientemente bien la masa muscular. No es indicada para todos y eso también es importante que lo sepamos. Hay pacientes que tienen muy mal control de la glucosa o que por ejemplo, volvemos al punto, algunos pacientes que tienden a tener un poco más de niveles bajos de presión, algunos pacientes con antecedentes de trastornos de la alimentación, que tenemos que tener cuidado porque no todos pueden ser también candidatos a poder hacer ayuno intermitente. Es también bien importante que sepamos que pues también no todos nos es muy fácil y que hay algunos pacientes que el hecho de no comer en una ventana tan grande de tiempo les puede generar muchísima ansiedad y que contrariamente a lo que estamos buscando, que es mejorar cómo responde el cuerpo al apetito y a la saciedad, que es una de las ventajas que nos da el ayuno intermitente, hay algunos pacientes que empiezan a tener mucha más ansiedad de la que ya tenían consumiendo, por ejemplo, azúcares simples. De tal manera que siempre, insisto, tenemos que individualizar los casos para poder ofrecer las mejores alternativas y las mejores opciones para nuestros pacientes. Y es que a simple vista suena muy sencillo, ¿no? O sea, el ayuno intermitente a grandes rasgos, pues suena bien sencillo, como 8 horas y ayuno 16 horas, ¿no? Y a simple vista parecía que todo mundo lo pudiera realizar, ¿no? O sea, simplemente dejo de comer y ya. Pero la realidad es que ya volviendo a esta situación, un régimen alimenticio tal cual, sí creo que acabas de decir algo súper importante, o sea, todas las variables en las cuales pues alguien puede no ser candidato o candidata a llevar un ayuno intermitente, ¿no? Entonces, creo que por eso, justamente regresando al comentario inicial, es tan importante que vayan a una valoración con un experto como en tu caso. ¿Por qué? Porque ya tú dentro del interrogatorio puedes saber de entrada si una paciente sabes que no, tú definitivamente no puedo meterte a un ayuno intermitente, o sabes que a ti te va a ir genial con una dieta cetogénica, o sabes que te voy a hacer una dieta específica con cierta cantidad de carbohidratos. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Creo que algo que deben llevarse como conclusión de este tema es la importancia de la asesoría por un experto, ¿no? Creo que es muy, muy importante porque si ya escuchamos 3 opciones que básicamente son diferentes, ¿verdad? Son 3 enfoques diferentes y hay muchísimas más, digo, para fines de este capítulo, pues escogimos estas, pero sabemos que hay muchísimas otras, pues siempre es importante, ¿no? Ir de la mano con el experto, como es tu caso. Claro, entender además que también todo es un proceso y que puede ser que empecemos con keto y nos esté yendo increíble y después el paciente llegue a un punto en el que diga es que ya no puedo más, necesito por favor otro tipo de plan y buscaremos alguna otra alternativa. También ser amables con nosotros mismos va a ser fundamental dentro del proceso, independientemente de cuál elijamos o con cuál iniciemos, con cuál nos vayamos en medio y con cuál terminemos. La meta final es que mejoremos los hábitos de manera general y que estos sean puentes que nos ayuden a conseguir objetivos clínicos muy específicos, pero que entendamos que para poder llegar a la meta hay muchas alternativas, que dependeremos de muchos factores a analizar en cada uno de nuestros pacientes y que lo que necesariamente ahorita me está funcionando y después ya me cansó o ya no lo quiero, no quiere decir que sea un fracaso, sino que simplemente tenemos que buscar otra alternativa, otra alternativa, otra alternativa para que logremos mejorar de manera general, pues no solo el control metabólico, el control hormonal, el control de grasa en la parte central del cuerpo y eventualmente mejorar los hábitos de alimentación. Yo creo que yo a manera de conclusión voy a parecer disco rayado como siempre, pero es esto del experto, ¿no? O sea, es que de verdad dense cuenta lo importante que es. Ya en el capítulo de síndrome de ovario poliquístico abordamos mucho la parte en que no es receta de cocina el tratamiento, o sea, no es
todas con anticonceptivos, todas con la pastilla, todas 3 meses y los quistes van a desaparecer. O sea, no, es algo tan amplio, tan variable, tan distinto de mujer a mujer, de la mujer que fui en mi adolescencia, la mujer que soy ahora en mi vida adulta, que realmente esta parte de la nutrición, creo que ya llevamos ratito, y tú me corregirás, Leti, pero ya llevamos un rato en que nos dimos cuenta de nuevo que la nutrición, que la alimentación, que nuestro estilo de vida es radical, o sea, o me lleva literal a la tumba, ¿no? O es lo que me genera obesidad, me genera problemas y ni modo, no tengo que hacer ahora tratamientos que no me agradan, o es literal mi salvación. Y creo que esa sería mi conclusión. En el síndrome de ovario poliquístico, la manera de nutrirnos, de comer, el estilo de vida en cuanto a qué como, qué introduzco a mi cuerpo, es literal el tratamiento. O sea, no estamos diciendo es porque te quiero ver delgada, es porque te va a ayudar. O sea, a veces, y se los digo, pareciera que no estamos haciendo un tratamiento, ¿no? Nos ha pasado seguro. ¿Cuántas dicen, ay, pues la doctora ni me dio nada, ¿no? O sea, ¿para qué fui? ¿Para que me dijera come verduras verdes? O sea, no, es una parte fundamental, súper importante, es el tratamiento de enfermedades y condiciones como esta de síndrome de ovario poliquístico, y mi frase eterna es: háganlo de la mano de la experta, como en este caso, que realmente nos está diciendo, te voy a ver a ti como paciente, te voy a ver a ti como mujer, tu estilo de vida. Y nos ha pasado, ¿no? A mí me pasó contigo, Leti, a ver, ¿qué haces en el día? ¿No? Porque no es lo mismo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿No? Sobre todo eso también. Oye, a mí me vas a comer chícharos y te digo, ahí te ves, ¿no? No te vuelvo a ver porque no los tolero. Pero creo que esa sería mi conclusión. Mano del experto siempre, ya están viendo lo importante, y que la nutrición, los buenos hábitos alimenticios es el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico. No sé si quieran agregar algo más. Pues yo por mi parte, justo lo que dices, complementándolo, de verdad, créanos que es muy padre cuando podemos complementar nuestra valoración, por ejemplo, en el caso de la ginecología, con una experta como Leti. De verdad, seguramente, digo, tanto Ari como yo tenemos ya bastantes casos de éxito que hemos podido lograr hacer este conjunto, tanto llevarlas de la mano del tratamiento por parte del ginecobstetra como del especialista en nutrición. Entonces, también tómenlo como una esperanza, no tomen este capítulo como de, híjole, entonces, ¿qué va a pasar y cuál me va a servir? Créanos que cuando esto se hace de la mano de un experto, tenemos unos resultados impresionantes. Justo hace poquito acabamos de ver una paciente que le dije a Leti, le digo, acabo de ver una paciente que teníamos en manejo, una adolescente, de verdad, otra persona le cambió el carácter, la piel, adelgazó, mejoró muchísimo en sus estudios que hice, y así tenemos muchas historias, pacientes que, por ejemplo, estaban batallando embarazarse, las metemos a un régimen alimenticio, mejora el ovario poliquístico y llegan ya con la sorpresa de que, doctora, ¿qué crees? Que ya estoy embarazada, ¿no? Entonces, créanos que siempre de la mano de un experto esto va a tener un excelente resultado. No sé si quieras darnos alguna conclusión tú, Leti. Claro, y bueno, nada más para agregar que el tratamiento integral de nuestros pacientes pues es fundamental, que creo que ya también pasaron esas épocas en las que solo hay un médico que lo sabe absolutamente todo y que es ultra mega especialista en todas las patologías que puedan existir, y que pues esto, o sea, que los fundamentos clínicos y que el hecho de que los pacientes busquen acercarse no solamente con un especialista, sino que tengamos oportunidad de que entre todos podamos apoyarnos en nuestras áreas, pues van a hacer toda la diferencia para mejorar la calidad de vida de forma integral en nuestros pacientes. Y pues lo mismo, no es como que hay mil opciones y quién sabe cuál sea para mí, pues bueno, al final para eso estamos, ¿no? Para poderlas apoyar, para poderlas orientar en todo lo que necesiten, y que en conjunto busquemos las mejores alternativas de tratamiento. Perfecto. Doctora Leti, ¿dónde te podemos encontrar? Pacientes que igual vamos a dejar tus redes sociales, pero ¿dónde pueden encontrarte? Mi consultorio lo tengo al sur de la Ciudad de México, por Avenida de la Paz, y me pueden encontrar en redes sociales en la tiendita de la Güera.
decidimos ponerle así para que fuera como un poco más, más amigable con nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues es un espacio en el que nosotros ofrecemos servicios de, nosotros me refiero a mi equipo y a mí, a mi socia, y buscamos formar o tener un espacio en el que las pacientes sientan, pues se sientan tranquilas, seguras, y que podamos nosotros encontrar la mejor solución para poder atender cualquier tipo de problema, cualquier tipo de interés particular que traigan, y pues lo que les platicaba, ¿no? Buscar siempre hacer planes nutricionales individualizados para cada caso y ofrecer las mejores alternativas de tratamiento para cada una de ellas. Perfecto, pues por nuestra parte ya saben, a la doctora Ari la pueden encontrar en Consultorio Ixchel, en Instagram y Facebook, y a mí como doctora Tere Guerrero Ginecóloga, también en Instagram y Facebook. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperemos haberles aclarado muchísimas dudas, esperemos haberles dado esperanza respecto a este tratamiento de ovario poliquístico. Ya tienen ahí las redes de la doctora Leti, así que adelante, con toda confianza pueden contactarla, y a nosotras igualmente, cualquier duda o cualquier tema que quieran que abordemos aquí en Ginecólogas para tu Salud, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Leti. Un saludo y pues estamos viéndonos en el próximo capítulo. Muchas gracias a ustedes. Saludos a su audiencia.